Señores, este es un año especial para los uruguayos. Son 7 las elecciones que se producen en nuestra América Latina a lo largo de este año, pero a nosotros la que fundamentalmente nos convoca es la elección uruguaya, la elección de las autoridades de cada uno de los partidos que va a designar concretamente a los candidatos, primero en una elección interna y luego la elección definitiva, ¿verdad? O una elección que puede tener también un marco de segunda vuelta según los resultados que se den en la primera vuelta. No falta tanto, estamos ya en el mes de febrero, el tiempo vuela, llega el Mundial y ustedes saben que la fecha de las elecciones internas, por ejemplo, fueron modificadas precisamente porque la atención de los uruguayos, las antenas de los uruguayos probablemente se distraigan muchísimo con respecto a la realidad deportiva y pueden quitarle atracción o atención por parte de los ciudadanos de nuestro país con respecto a lo que pueda suceder en las elecciones internas. No falta mucho, les decía recién, no falta tanto, y por eso siempre es bueno tener la posibilidad de acercarnos a qué dicen los estudios, que dicen, que expresan a través de números o de las reflexiones que esos números permitan, aquellos trabajos de campo que nos marquen qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, cuál es la situación, cómo largan los candidatos el año electoral. Y de eso se ha ocupado precisamente la empresa Data Media, que en más de una oportunidad ha estado con nosotros, ¿verdad? Hablando de estos temas o de otros relacionados con asuntos sensibles de la vida nacional. Estamos en línea con el director de Data Media, con el sociólogo Esteban Perrodín. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día. Buen día, Jorge, un placer estar con ustedes y bueno, como nunca, a mal tiempo buena cara, ¿no? Exactamente. La buena cara o la mala cara para los candidatos depende, por ejemplo, de los resultados de trabajos como el tuyo, ¿no? Y de tu gente. Es decir, es decir, ver cómo están las cosas situadas alrededor de cada uno de las personalidades que van a tener el gran reto primero de las elecciones internas y luego los que sean elegidos en las elecciones nacionales. Sí, la mala cara a veces depende más del lente con el que mira el interesado, que de los datos reales que están ahí. Datos reales, sí, indicadores como tú decías, por ejemplo, de cómo ha evolucionado a lo largo del año 2013, cerrando con las mediciones de diciembre, el promedio, digamos, de las distintas consultoras. Frecuentemente escuchamos en los distintos medios que una consultora dice subió Mengano, bajó Sultano, ¿verdad? Sí. Un poco la función de este producto de Data Media, que es la media electoral, es revalorizar el lugar de las encuestas en la campaña para consumirlas con criterio, ¿verdad? Y la media electoral se trata de un promedio de las distintas consultoras que trabajan con metodologías similares. Algo que se realiza en muchos países del mundo, estrictamente no es ninguna novedad. La última campaña en Estados Unidos, los datos que circulaban a nivel mundial era el promedio con relación a lo que decían las distintas consultoras. Exactamente. Y una recomendación importante, antes de ir directamente a los datos. Nosotros trabajamos con datos publicados en la web oficial de las distintas consultoras. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy común, y esto es bien interesante para que el oyente vaya acostumbrando su oído a lo largo de la campaña electoral, es muy común que operadores políticos en contacto con un medio a veces tiren un dato o se dice que, y uno finalmente cuando va a la fuente de la consultora, el dato no estaba. No voy a nombrar obviamente ni al medio, ni al operador político, ni a los periodistas, pero hubo un caso en las elecciones internas del Frente Amplio del año pasado que fue, para quienes nos dedicamos a estos temas, absolutamente paradigmático, ¿no? Ajá. De un diario que publica un dato, que no publica la fuente, y que después se contraponen las fuentes tirándose el dato uno sobre el otro. ¿Qué pasa? Que y es lo que va a ocurrir probablemente ahora antes de junio, cuando uno va a medir la predisposición de voto en las elecciones internas,
la incertidumbre es mayor porque la persona contesta, ¿usted iría? Sí, yo iría a votar, pero como no es obligatorio, después los números cambian. Eso ocurrió el año pasado, les decía, cuando de repente los operadores políticos tiran datos, claro, con determinados intereses, pero no con intereses científicos como es en esta oportunidad. Entonces, los datos que nosotros manejamos es a partir de un promedio de lo que publican en las webs oficiales para el caso de las consultoras Cifra, Equipos Mori y Factum. Ahí está. Esto es una introducción para que sepa la gente, o sea, de qué datos estamos hablando. Bien. Si quieres ir a los datos directamente, casualmente, la media electoral, el promedio de las distintas consultoras del Frente Amplio es del 43%, ¿verdad? Coincide con su número de cumpleaños en el día de hoy. Exacto. Probablemente, si la coincidencia fuera mágica, el Frente Amplio desearía cumplir el 51 años hoy, pero cumple solo 43. Y si uno observa la evolución a lo largo de todo el año 2013, más allá de que en la medición de una consultora a veces sube uno, a veces baja otro, hay una estabilidad en torno a ese valor marcada, digamos, ¿sí? O sea que en ese sentido diríamos que hay una estabilidad notoria. Con relación al Partido Nacional, y le agrego si quiere a la audiencia aquí el dato comparado a cómo votó en las elecciones del 2009. A ver. El Frente Amplio en octubre del 2009 obtuvo el 48% de la ciudadanía y hoy tendría el 43%. Bien. El Partido Nacional obtuvo el 29% y hoy tendría el 26,6%. ¿Sí? El Partido Nacional también se ha mostrado estable en el promedio, se ha mostrado estable en torno al 23%, pero sí muestra de octubre a la fecha, probablemente la puja por la interna y al conocerse los candidatos y difundirse masivamente los candidatos de la interna, muestra cierto ascenso que lo aproxima a aquel valor del 29%. Repito, 26,6%. Es decir, que en el Partido Nacional está ocurriendo, Esteban, lo mismo que en el Frente Amplio. La intención de voto hasta el momento es inferior a la intención de voto a la cantidad de votantes, al porcentaje de votantes que tuvo en la última elección. Absolutamente, diríamos que en términos de fidelidad, claro, al ser valores mayores es más probable que ocurra esto, la fidelidad es menor en los votantes del Frente Amplio y del Partido Nacional que, por ejemplo, en los del Partido Colorado y del Partido Independiente. Entonces introducimos aquí el dato del Partido Colorado, que votó con el 17% en las nacionales del 2009, y hoy estaría, y se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el 2013, en el orden del 15%. El Partido Independiente, que obtuvo el 2,5%, por primera vez en mucho tiempo está como aparece como con un piso seguro, si se puede hablar en estos términos, con un piso seguro del 2%, y evidentemente es la gran oportunidad que tiene de salir de ese guarismo histórico, que bueno, a partir de la correlación de fuerzas generales del electorado no le ha permitido tomar el rol protagónico que probablemente sus dirigentes quisieran. Pero el dato novedoso, yo diría el dato central en el cual ante esta estabilidad a lo largo de octubre del 2013, a lo largo del 2013, perdón, y largando el año electoral, el dato novedoso es que el voto en blanco estructuralmente en Uruguay ha sido del 2,5%. En las elecciones nacionales del año 2009 fue el 2,8%, pero la evolución desde las mediciones que se están haciendo sistemáticamente desde julio del 2012 hasta diciembre del 2013 muestra que nunca baja del 6%. O sea, es un dato firme, es un dato sostenido. Un 6% del electorado está manifestando su intención de votar en blanco o anulado. ¿Sí? No ocurre lo mismo con los indefinidos, que de julio del 2012, un año y medio atrás, a diciembre del 2013, los indefinidos, indecisos u otros, descendieron del 14,7 al 7,8. Es decir, los indecisos de a poco se van y seguirán como decidiendo. Y es muy probable que ocurra, como ha ocurrido en casi todas las elecciones, que esos indecisos se terminan repartiendo casi en porcentajes similares entre los distintos lemas, porque generalmente no hay una estrategia, no se descubren estrategias focalizadas, es decir, voy derecho a los indecisos y me llevo, de este 7,8 me llevo el 5%. Con estos números a la vista, ese 6% en blanco de mantenerse en la primera vuelta es absolutamente determinante para un escenario de balotaje.
Y yo creo que es una incertidumbre bien interesante, en la cual observamos que ni las propias consultoras, colegas, hacen hincapié, y entonces no hay una medición sostenida sobre, por ejemplo, que lo sería muy útil en este momento, de quiénes son y cómo, o a quién votaron ese 6% de voto en blanco. Sí. Ni hay, ni se escucha un cálculo con relación a esto, ¿verdad? Si nosotros sumamos, por ejemplo, los llamados partidos tradicionales, a esta altura todos tienen un poco de partidos tradicionales, claro. Pero si sumamos al Partido Nacional y al Partido Colorado, evidentemente estamos frente a un margen de error mediante, más o menos frente a un empate con el Frente Amplio en esa primera vuelta, ¿verdad? Ante los números que tenemos hoy. De modo que ese 6% empieza a cobrar una valorización importantísima en el escenario político, y evidentemente habrá que observarlo. Pero a cuenta de otras incertidumbres, no únicamente de qué va a ser ese 6% de voto en blanco. Hay cuestiones que nosotros observamos que a veces se sigue haciendo la política a la antigua, ¿no? Por ejemplo, mostrar al candidato ganador, mostrar al candidato sonriente. Singles, si me permiten, y lo dejamos para otra oportunidad, Jorge, absolutamente vacíos en sus contenidos, carentes de propuesta, entrecruzables, que se lo das a escuchar a alguien sin decir el candidato y no sabes a qué partido pertenecen, ¿verdad? Ajá. Y cuando digo que se piensa a la antigua, es porque se piensa a la antigua la fidelidad del voto del lema. Y les voy a poner un ejemplo claro a toda la audiencia. Por ejemplo, los nuevos votantes o los que votan por segunda vez, comparten el pasado político histórico y por lo tanto se sienten de derecha, se sienten de izquierda, son tan orgánicos que si pierde el candidato después de la interna van a ir humilde y orgánicamente a votar al que los venció. Usted se imagina, Jorge, vamos a imaginarnos, a ponerle un poco de carne a la elección, imagínense un grupo de 10 muchachas que muchachos, que siguen en la interna blanca, en el barrio que usted quiera, en Colón, en Punta Rieles, Punta Gorda, Positos, siguen en la interna blanca y se van a sumar probablemente por atrás del atributo de juventud de la calle Pou, ¿verdad? Sí. Y lo siguen a muerte, sí. Pero después pierde por un 6% con Larrañaga. Sí. ¿Alegremente esas masas juveniles van a ir atrás del voto fiel a Larrañaga? ¿O van a ver ahora qué es lo que está en el espectro político para ver qué elijo? Es una gran pregunta, salvo, por ejemplo, no, yo estoy especulando desde la ignorancia, Esteban, ¿no? Salvo que la fórmula podría ser Larrañaga a la calle. Y bueno, pero entonces agreguemos una nueva pregunta. ¿Eso supone que como es Larrañaga a la calle y la calle está de vicepresidente, esos nuevos votantes se conforman de ese modo? Mirá, me rompí 3 meses para que fuera candidato a presidente, ahora me conformo porque es vice, y tengo que votar a Larrañaga. Pero salgamos de la interna, que por cierto es la más disputada, la del Partido Nacional, vayamos a la interna del Frente Amplio, porque uno escucha a veces a los dirigentes del Frente Amplio como que a los dirigentes de distintos partidos como que está instalada casi una posibilidad absolutamente probable del triunfo de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Sí. En cierta medida los números lo indican. Lo que no está muy claro a esta altura es con qué comodidad podría llegar a darse ese fenómeno. Y el mismo razonamiento que hacíamos para la interna del Partido Nacional, hagámoslo para el Frente Amplio. Los descontentos internos que ha habido en el Frente Amplio durante los últimos 3 años, que parece que finalmente quien va a catalizar y poner las cosas en su lugar, no sé si más a la izquierda, más al centro o más para dónde, va a ser la candidatura de Constanza Moreira, ¿verdad? Y la reivindicación permanente de participación a partir de las nuevas tecnologías de comunicación, las redes frente amplistas. Ok, y si en la interna Tabaré Vázquez le gana 8-2, seamos muy optimistas con los números de Constanza Moreira, sí. Esos votantes alegremente van a volver nuevamente al comportamiento orgánico tradicional del siglo pasado, es decir, no, yo perdí y yo tengo que ir a votar a Tabaré Vázquez, o van a ir a engrosar ese voto potencial pensante, expectante del 6% de voto en blanco. ¿Me explico, Jorge? Sí, está absolutamente explicado. En buena medida uno puede imaginar
que parte de esos votantes, tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio, supongo que en el Partido Colorado también, van a ser fiel al lema, digamos, al partido, ¿verdad? Pero también puede producirse un fenómeno muy interesante, pero de mucho peso en el resultado final, si se produce lo que tú estás asegurando que puede ocurrir, y realmente puede ocurrir. Yo lo que estoy diciendo, Jorge, concretamente, es que no hay datos para afirmar lo contrario a lo que yo le intento de comunicar a la audiencia. Sí. ¿Cuál es el dato duro para decir que insisto en dos generaciones de nuevos votantes, los nuevos y los que ya votaron una vez? ¿Cuál es el dato duro y cierto para suponer que quien votó a la calle Pou en la elección finalmente no va a optar por votar por Bordaberry? ¿Y cuál es el dato duro para que quien votó por Constanza Moreira, si pierde por una magnitud importante, no opte por votar en blanco? Claro. No digo que vaya a ocurrir, digo que no hay datos duros para sí afirmar eso. Está claro. Por lo tanto, las perspectivas son más inciertas de lo que el común de los actores políticos la presenta. Claro, en el frente también podría darse la posibilidad de la fórmula Tabaré-Constanza, ¿no? Por eso, bueno, está bien. Eso, ahí sí me parece que puede de algún modo, porque históricamente el voto frente amplista ha sido más orgánico, ¿verdad? Sí. Quizás sí, pero yo lo pongo a la bolsa de lo que aún hoy en febrero son signos de interrogación. Y invito, no obstante, sí a la audiencia a seguir este dato duro de que durante todo el año 2013 un 6%, no menos de un 6%, porque de a ratos estuvo por encima de ese valor, parece tener la voluntad de votar en blanco o anulado. Y no es un voto ni antidemocrático, ni es un voto radical de no me importa es un nada. Pronunciamiento. Absolutamente. Un pronunciamiento. Y le digo más, para que usted lo indague, Jorge, en algunos ámbitos, cuando usted ilustra acerca de este dato, enseguida hay cierta recuerdo, digamos, a un hecho político que fue sustancial en la vida del país. Probablemente los jóvenes, los más jóvenes lo desconocen, que fue en las internas del año 1982, cuando se creó una comisión expresamente liderada por el general Seregni, una comisión por el voto en blanco, que obtuvo en aquel entonces 90.000 voluntades. O sea, no es nuevo esto de que los uruguayos tomen como opción votar en blanco para estar diciendo algo mucho más profundo que poner un sobre vacío, ¿verdad? Claro, Esteban, esto es importante, sobre todo por algo relevante que además expresaste antes, ¿no? Es decir, el vacío de pronto de contenido que tú encuentras en las apelaciones políticas de los distintos candidatos y partidos en estos momentos. Incluso da para pensar, por ejemplo, que la campaña de un candidato podría ser perfectamente transferible a otro candidato, cambiándole el nombre simplemente. Tú lo señalas, una campaña a la antigua. ¿Y cómo sería una campaña moderna? ¿Debería estar dirigida a la emoción o al razonamiento del elector? Es una pregunta que bien vale un par de programas. Yo lo que intento es simplemente, y para responder la pregunta, tirar algunas pinceladas. Los ciudadanos en general, y esto para quienes estamos en estudio de comunicación hace tiempo, realmente así, los ciudadanos no decodifican ni leen la política, ni siguen atentamente el fulano dijo, mengano le contestó, como los políticos, como muchos medios y como los índices publicitarios quisieran, ¿sí? Son observaciones mucho más simples. Creo que la más acertada en general que le he escuchado a más de un político a lo largo de la historia decir es si el ciudadano siente que vive mejor o siente que vive peor. Y a veces no sabe cómo explicarlo, simplemente lo siente. Y a partir de ahí se toman algunas decisiones. El ciudadano ve cosas mucho más simples, ¿sí? Y más simples no quiere decir carentes de contenido y hasta a veces de sentido,
porque no se necesita ser un científico. Yo invito a la gente a que intente rastrear la letra de los jingles a través de las de internet, ¿sí? Que las compare, que haga el ejercicio él mismo y vea si no estamos en lo cierto cuando no hay una sola propuesta en los jingles, ¿verdad? Trabajar lo emocional no tiene otra alternativa que del liderazgo que genere la persona, el liderazgo y la confianza. Yo le confío y no sé muy bien por qué, ¿verdad? Lo que digo más de una receta de cómo hacerlo es observar cosas que se hacen que pese a no dar resultados se siguen haciendo. Y si me permiten, con todo respeto, para poner un ejemplo, es claro que los principales líderes de los partidos tradicionales en los últimos 3 años han hecho un sobreuso de las nuevas tecnologías de comunicación para ponerse en contacto probablemente con sus votantes, pero creo que finalmente se ponen más en contacto entre ellos y con los medios que con sus votantes a través, les decía, de las nuevas tecnologías de comunicación, ¿verdad? Sí. Sin embargo, uno si hace un estudio, una relación, intenta establecer una relación de causa y efecto, esa práctica, particularmente, decía, en los líderes de los partidos tradicionales, no ha generado un aumento en la predisposición de voto, ¿verdad? El tuit permanente, pero entonces ¿no habrá que incorporar otras estrategias? Sí, gran pregunta. Alguna de las ilustraciones, ¿no? La observación más que responder qué es lo que habría que hacer, que eso de repente da para una conversación más larga, yo diría que la recomendación es las cosas que aparentemente no habría que hacer porque no obtienen resultados, y no obstante se siguen haciendo, y eso es lo que me lleva a pensar que lamentablemente seguimos teniendo un elenco de principales personalidades políticas, que lo tengo que decir con respeto y cariño, que se creen la lógica del olfatímetro, cuando esas cosas definitivamente desde la ciencia tengo que decir que no funcionan. Tabaré Vázquez, aunque alguien le puede decir, no, ¿qué olfato tiene Tabaré Vázquez? Es una candidatura construida durante 20 años. Usted sabe lo que es levantarse, Jorge, usted es periodista, sí. pero vamos a conversar entre nosotros. ¿Sabe lo que es levantarse durante 20 años, todas las mañanas, y tener un único objetivo, o un objetivo principalísimo, y que todos sus comportamientos vayan en esa dirección? ¿Me explico? Sí, sí. No es fácil. Y Mujica otro tanto, y Sanguinetti otro tanto, por nombrar a los que llegaron. Quizás la llegada más sorpresiva, pero bueno, con el diario del lunes ahora es facilísimo, fue la de Luis Alberto Lacalle. Pero el resto son posicionamientos que llevan años, entonces no es mágico. También, con todo respeto a una publicidad del senador Abreu, que pone por la Rambla, crece y suma, y pone la foto de él. Sí. Y allá chiquitito dice Abreu, pero ¿será tan conocido Abreu en la ciudadanía? ¿Será tan mecánico el efecto que si yo pongo crece y suma, la gente es triunfalista y va atrás de ese candidato? A ver, dejo abierto esto para nuevas conversaciones y trato de redondear una respuesta. Lo que nosotros tenemos son datos bastante claros, interesantes de compartir acerca de lo que no debería seguir haciéndose. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se la dejo para otra oportunidad, Jorge. De eso podemos hablar en una próxima ocasión, pero Esteban, ¿cómo no? Es apasionante el tema. Lo que sí, pasando raya, me da la impresión de que esta es una elección a la cual nos acercamos con un panorama diferente al de las elecciones anteriores. Por suerte, porque va a ser más entretenido. Sí. ¿Verdad? Para algunos. A otros van a decir que preferían la rutina y el tedio de las elecciones anteriores. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía falta, no tanto como... No tanto. No tanto. Tienen que ocurrir muchas cosas. Claro, la casuística, el hecho inesperado, los episodios o el desenlace de episodios que están en proceso, bueno, de alguna manera también pueden incidir. Pero de todo eso, Esteban, me gustaría en una próxima oportunidad invitarte, que vengas a estudio y hablar sobre las campañas y sobre cómo el Uruguay, los uruguayos,
estamos viviendo y cómo los candidatos lo están haciendo también las próximas elecciones. Agradecemos al director de Data Media, el sociólogo Esteban Perroni, por estos minutos aquí en Tiempo Presente. Que tenga buena jornada, ¿eh? Perfecto, Jorge, un abrazo a todos. Hasta muy pronto, adiós.